Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Algo que nosotros los cristianos tenemos que tener muy claro es quién es Jesús. Y esto parece obvio, pero no lo es tanto, porque la respuesta tiene que incluir una realidad difícil de entender y también hay que reconocerlo, difícil de creer. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios verdadero que asume nuestra naturaleza humana, que se hace uno de nosotros, de tal manera que es igualito en todo a nosotros. No hay nada que lo distinga de nuestra raza. Jesús verdaderamente es hombre, pero Jesús es Dios. Es Dios. No podemos hablar de la persona humana de Jesús, sino siempre, únicamente de la persona divina de Jesús, que asume nuestra naturaleza humana, que tiene también pues una naturaleza divina. Hoy en la lectura del Evangelio hemos aprendido esto de una manera muy clara, porque los apóstoles, aunque admiraban a Jesús, estaban convencidos de que su mensaje era un mensaje bueno, positivo, aunque ellos también albergaban la convicción poco a poco de que él pudiera ser el Mesías. Era difícil pensar para ellos que Jesús es Dios, aunque Jesús hiciera milagros que solamente Dios podía hacer. Pero la convivencia de los apóstoles con Jesús y verlo además como verdaderamente humano no podía llevarlos a pensar que fuera Dios en medio de su pueblo. La semana pasada escuchábamos a Jesús que fue tentado por Satanás. Y en su naturaleza humana, Él verdaderamente fue tentado, como reflexionábamos la semana pasada, como nosotros somos tentados. Pero emerge su naturaleza divina porque Él es el único que puede vencer a Satanás, como de hecho lo venció en las tentaciones y lo vencerá también en la cruz, porque solamente Dios puede vencer
siempre a Satanás. Ahí en las tentaciones quedó plasmada de una manera evidente su humanidad, pero también es posible que nosotros, con ojos de fe, podamos descubrir su divinidad. Y hoy, cuando pide a sus discípulos, a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo acompañen al monte, dice el Evangelio que se transfiguró en su presencia. Nunca habían visto a Jesús así. Tuvieron una probadita de su naturaleza divina. Pudieron contemplar por unos instantes su gloria, la gloria que solo pertenece a Dios, y además rodeado de signos que indican su persona divina. La nube, la presencia de Moisés y de Elías, la voz del Padre, y es una voz que lo presenta como tal. Este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Recientemente Jesús les había dicho a los apóstoles que tenía que padecer, que tenía que sufrir, que tenía que morir y que iba a resucitar. Los apóstoles, cuando escuchan esto, choca esto que les dice Jesús con lo que ellos pudieran suponer, si es que de verdad Él era el Mesías. ¿Cómo el Mesías iba a sufrir eso? Y mucho más, ¿cómo Dios pudiera sufrir eso? Cuando Jesús se revela en su verdadera esencia ante sus apóstoles, quiere infundirles en ellos la esperanza de la resurrección. Y que eso es lo que va a constituir, a final de cuentas, su triunfo, su misión, su mesianismo, la razón por la que Él se hizo hombre, para rescatarnos, porque solamente Dios puede rescatarnos, y Él es Dios. Por eso vino al mundo. Por eso les digo, es bien importante que nosotros, los cristianos, sepamos quién es Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero. Y hoy también el Señor quiere compartir con nosotros esta lectura para que nosotros nos demos cuenta que no estamos siguiendo simplemente a un líder, a un filósofo, a alguien que nos gusta escuchar porque su doctrina sea bonita, porque nos infunde también valores bonitos como la paz, la fraternidad. No, estamos siguiendo a Jesús porque creemos que Él es el Redentor del mundo, porque es Dios verdadero, hombre verdadero, que nos rescató del dominio del pecado y de la muerte a través del misterio pascual al que nos estamos preparando en la Semana Santa. Y es importante también que nosotros caigamos en la cuenta que Jesús ya está vivo. Jesús está resucitado, Jesús está entre nosotros. Y qué importante es que nosotros aprendamos a ver nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, incluso de la vida social en la que nos desenvolvemos, como una manifestación de esa presencia gloriosa de Jesús, aunque no la contemplemos. Los apóstoles contemplaban a un hombre, pero la gloria de Dios estaba en él, aunque no la veían. Tuvieron esa probadita. Sin embargo, nosotros también, como los apóstoles, tendríamos que aprender a descubrir en nuestra vida cotidiana la presencia gloriosa de Jesús. Que estamos siguiendo a alguien que es Dios. Cuando venimos a misa y escuchamos su palabra, creemos que es la voz del Hijo a la que el Padre nos pide que escuchemos. Y es una voz, es una palabra que es digna de ser escuchada porque es una palabra de salvación. Y tenemos que aprender a descubrir en esas palabras la gloria de la palabra de Jesús. Cuando dentro de un ratito tome el pan y el vino y eleve la hostia, vamos a ver un pedacito de pan. Y aunque no se vea, en ese pedacito de pan
está toda la gloria de Dios. Porque Jesús, al quedarse con nosotros en la Eucaristía, está presente en su humanidad y en su divinidad. Y aunque no aparezca una nube, aunque no haya una voz, aunque Él no se transfigure y nos muestre su divinidad como los apóstoles, sabemos que en ese pedacito de pan está la humanidad y la gloria de Jesús. Y eso también en nuestra vida. Nos van pasando cosas, a veces son cosas difíciles, duras, que nos hacen sufrir. A veces nosotros somos víctimas también de nuestra propia humanidad, de esos aspectos difíciles que nos cuesta ir superando. Y a veces eso nos puede llenar de pesimismo. Sin embargo, somos bautizados. Y en nuestra vida también está presente la gloria de Jesús. Aunque no la reconozcamos, aunque no se vea, sin embargo, es un principio que está ahí y que nos puede rescatar y nos puede llevar a vivir de una manera nueva, con esperanza, con fe, con seguridad. Y lo mismo en las relaciones interpersonales que a veces nos cuestan tanto. Y también en las realidades por las que vamos pasando en la historia. Esta pandemia, esta guerra, esta situación difícil también en México que estamos viviendo. Ahí está Jesús, a quien nosotros estamos llamados a reconocer. Y que sea Él fuente verdadera de paz y de esperanza. Vamos a pedir al Señor que nos dé esos ojos de fe y que, como decíamos al principio, de esa respuesta que nosotros demos ante la pregunta ¿quién es Jesús? De eso depende que nosotros seamos verdaderamente cristianos y que el encuentro con Jesús sea con un encuentro con el Jesús completo, con su humanidad y su divinidad. Y que aprendamos a contemplar la gloria de Jesús aún en las realidades más escondidas, porque Jesús verdaderamente vive y reina glorioso en el cielo junto a su Padre, ya de venir, pero vive y reina también glorioso en nuestras realidades eclesiales, personales y familiares. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.